La ciudadanía representa una relación entre la persona y el Estado, donde ambos polos están unidos por una serie de derechos y obligaciones. Estos derechos civiles y políticos están encaminados a llevar una mejor vida democrática. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están contenidos estos derechos. Pero para hablarnos más sobre el tema, hoy contamos con la participación del licenciado Alejandro Correa Ortiz, politólogo por la UNAM. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En la actualidad sabemos que la ciudadanía conlleva una serie de derechos civiles y políticos que la llevan a manejar una mejor vida democrática. Pero para fines más prácticos, cuéntanos, ¿qué son estos derechos civiles y políticos? Entendamos que la ciudadanía es la principal institución de la democracia. Esta se compone al menos de los derechos civiles y políticos. Estos son derechos individuales y libertades fundamentales que garantizan la vida de la participación en democracia. Particularmente, los derechos civiles y políticos son un conjunto de libertades que se han alcanzado a lo largo de la historia. Entre estos se pueden mencionar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad e integridad personales, así como el derecho a la no discriminación, entre otros más. A su vez, los derechos políticos se componen del derecho a votar y a ser votado, y también el derecho a reunirse con un fin político. Pues bien, en diversas ocasiones hemos escuchado a estos derechos como un conjunto, como un solo ente, pero ¿por qué se mencionan de esta manera? Dentro de la opinión pública siempre se ligan derechos civiles y políticos, aunque hay que tener la precisión de que son dos conjuntos diferenciados de derechos. Es decir, el fin principal de los derechos civiles es limitar la actividad del Estado en la vida privada de los ciudadanos, y a su vez los derechos políticos garantizan que los ciudadanos participen dentro de la vida política de un Estado, generando condiciones necesarias para la participación. Ambos conjuntos de derechos garantizan la vida democrática en una sociedad. También es importante reconocer que a partir de la idea de la ciudadanía que se fundamenta en los derechos civiles y políticos, también hay un aspecto importante que es el de la idea de la responsabilidad. La ciudadanía debe de reconocerlos, debe de saber cuáles son sus derechos para poderlos ejercer en el espacio público y político de nuestra democracia. A mí me llama mucho la atención esta parte donde se dice que existieron algunas condiciones en nuestro país para el reconocimiento de los derechos. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Ciertamente nuestro país ha atravesado por diferentes etapas en la vida política. Particularmente en la última veníamos de una idea de un partido hegemónico a reconocer ya las libertades de la ciudadanía. Esto es importante porque garantiza no solamente una democracia formal, sino una democracia sustantiva. Es decir, ya no basta con que tengamos elecciones periódicas, competitivas y de forma libre, sino le añadimos otro condicionante, que es que se garanticen de forma plena el ejercicio de los derechos civiles y políticos, que, como mencioné, en conjunto hacen una ciudadanía robusta y que fortalecen propiamente a las instituciones de nuestro país. ¿Qué derechos civiles y políticos existen para las y los mexicanos? Muy bien, esta es una pregunta esencial para que toda la ciudadanía conozca sus derechos. Nuestra Constitución reconoce en su artículo 35 el derecho a participar políticamente. El artículo constitucional número 9 reconoce el derecho de asociación política solamente para aquellas personas que gocen de ciudadanía mexicana. Y si estos derechos son violados, ¿a dónde se puede acudir para reportar este asunto? Esencialmente, la democracia ha creado un conjunto de instituciones que deben garantizar el respeto de estos derechos. A partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Dentro de estos derechos humanos se encuentran los derechos civiles y políticos. Además, en el ámbito federal contamos con el Instituto Nacional Electoral, y cada una de las entidades federativas cuenta con un órgano electoral
que su función principal es velar por la protección de los derechos civiles y políticos, además de que hay otras instancias no gubernamentales que también tienen como función proteger estos derechos. Bueno, a mí sí me encantaría unir todas estas líneas de derechos civiles y políticos, democracia, participación ciudadana. Entonces te pregunto, ¿cómo es que todos estos elementos se relacionan? Particularmente debemos de entender que la ciudadanía es la principal institución de la democracia. Para que esto sea posible es necesario contar con los mecanismos, los instrumentos e instituciones para que los ciudadanos participen con libertad en el espacio público y tomen las decisiones necesarias. Por ello es que tanto los derechos civiles y políticos constituyen a la ciudadanía, que a su vez se traduce en una mayor participación. Aquella ciudadanía de baja intensidad que desconoce sus derechos y sobre todo no los ejerce, se vive en una democracia precaria o al menos con ciertos signos de desgaste. Por lo tanto, es sumamente importante que la ciudadanía diariamente ejerza estos derechos. Pero ¿qué pasa en algo contrario, cuando no se respetan? ¿Cuáles son los riesgos para la democracia cuando estos derechos no son respetados? Esta es una pregunta sumamente actual. En los últimos 10 años se ha visto un retroceso, sobre todo en algunas democracias que parecían que ya se habían consolidado. Hablo particularmente de Estados Unidos, Francia, Brasil, donde gobiernos han tenido una característica, es decir, que han violentado los derechos civiles y políticos, lo cual ha vulnerado esa democracia. A diferencia de una autocracia o dictadura, donde se piensa que se tiene una fecha límite, pero la democracia también tendría un límite, y es precisamente cuando se empiezan a erosionar los derechos civiles y políticos. Particularmente este es un grave riesgo porque implicaría un retroceso en las democracias que hemos venido construyendo en los últimos 30 años. A la par de la violación de estos derechos que conforman a la ciudadanía, no dudemos de que puedan también violarse otros derechos para la vida humana. Bueno, pero a mí sí me da mucha curiosidad. ¿Cómo sabes cuando una democracia ya está en retroceso? Afortunadamente existen índices que miden los avances y retrocesos de las democracias. Por ejemplo, el índice de democracia 2018 apuntaba que existen 20 democracias denominadas consolidadas, es decir, que tienen elecciones libres, concurridas y competitivas, además de que refuerzan una cultura política en torno a los derechos civiles y políticos. También este índice nos menciona que existen 55 democracias defectuosas, es decir, que pueden tener elecciones competitivas, libres y algunos otros problemas de carácter legal. También se menciona en este índice que existen 39 regímenes híbridos, los cuales se componen por elecciones semicompetitivas donde existen límites a la participación política. Y finalmente, este mismo índice menciona que durante 2018 existían 53 regímenes autoritarios, es decir, donde los derechos civiles y políticos estaban completamente limitados y la participación ciudadana era nula. ¿Y dónde podemos clasificar a México? De acuerdo con este índice, nuestra democracia es defectuosa porque aún presentamos ciertos problemas, sobre todo con los procesos legales que puedan devenir a partir de un proceso electoral y otras series de conflictos que se puedan generar post elecciones. Pues muchas gracias, licenciado. Yo creo que ahora sabemos que, nos guste o no, los derechos civiles y políticos son fundamentales para esta democracia y es importante que toda la población los conozca, ¿no es así? Es fundamental que la ciudadanía no solamente conozca y ejerza los derechos civiles y políticos, sino también que cuente con la obligación de promoverlos y respetarlos. Tengamos en cuenta de que nuestra democracia corre riesgos si las instituciones democráticas no son respaldadas. Evitemos un camino que nos pueda llevar a erosionar estas instituciones que por largo tiempo hemos construido. Pues nuevamente gracias, licenciado. Ha sido una plática sumamente satisfactoria. Agradezco la invitación. Ahora sabemos que una democracia plena también depende de nosotros. Los espero en la siguiente entrevista. Hasta pronto.